¿Usted observó reacción de algún... Ojo, gobierno y oposición. Acá nadie reaccionó en cuanto a ese tema puntual. No hay reacción. Y el tema de fondo, que tiene que ver con el narcotráfico, que lo vamos a discutir en este programa de hoy. Martín Lustó, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Clara? Hola, Eduardo, Martín. ¿cómo andan? Muy bien. Yo recuerdo que hace 3 meses, cuando estuviste acá, un poquito menos, dijiste, el principal problema que tiene económico que hoy tiene la Argentina es la inflación. Sí, sigue siendo. Y sigue siendo. Sigue siendo, Y sí. ahí parece que se ha agravado, porque ahora tomamos casi naturalmente de decir, bueno, este mes 2%, el próximo mes 2,5%, lo tomamos como algo natural casi. Bueno, a pesar de que el gobierno no lo quiera reconocer públicamente, la prueba más cabal de que el problema inflacionario adquiere magnitudes dramáticas es que los acuerdos de precios originalmente, más allá de que funcionen o no funcionen, eran por 3 meses. Si vos necesitas un acuerdo de precio por 3 meses, estás reconociendo que tenés un problema de inflación que tiene un tamaño o una problemática mensual, porque si no, no haces acuerdo por 3 meses, haces acuerdo por 5 años, por 10 años. 3 meses quiere decir que la velocidad de la inflación tiene relevancia mensual. En segundo lugar, hay otro reconocimiento implícito de la magnitud inflacionaria, que es que la última vez que el INDEC publicó datos de precios específicos, antes de la intervención, fue a mediados del 2006. Y ahora en los acuerdos de precios hay otra vez un reconocimiento de la Secretaría de Comercio de cuáles son los precios de hoy. Si vos comparas unos con otros, tenés 4 veces y media más inflación que la que reconoce el INDEC, punta a punta. Entonces, claramente el problema de la Argentina, estructuralmente, es un problema de inflación. Hoy hay otras urgencias, pero el problema estructural que genera el resto de las urgencias es la inflación. ¿Cuál es el problema estructural de la Argentina? Argentina creció del 2003 al 2007 a un promedio de 8% por año, tomás del 2007 en adelante y a la economía argentina le cuesta mucho crecer. El promedio es 3% y cada vez es más difícil dotar de dinamismo a la economía argentina. Detrás de eso está el problema de la inflación que permea en todos los ámbitos y a eso el gobierno, en lugar de resolverlo, lo que hace es ponerle parches y los parches lo que hacen es obstruir el natural fluir de la economía y eso la hace todavía más pesada. Ahora, fíjate que estos parches generan, por un lado, en el mostrador de cualquier comercio de proximidad, y estoy hablando en primerísima necesidad, pan, leche, etcétera, dicen bajaron las ventas y aumentan los precios. Y por otro lado, autos de alta gama, récord de todos los récords. Nacional y popular, ¿ayudamos al que tiene mayor poder adquisitivo y estamos perjudicando a la clase baja o media baja? A ver, en realidad lo que tenés es un producto de la economía, de que la economía funciona patológicamente, lo que tenés es un crecimiento que es patológico. ¿Por qué? Porque como bien vos decís, en lo que es consumo cotidiano, consumo masivo, ventas minoristas, por ponerlo de alguna manera, la gente no es que, por ejemplo, yo a mi hijo no le compro leche para los próximos 3 años. Voy cada día o cada semana y compro leche. Y ese consumo no se puede adelantar, es muy difícil ganarle a la inflación. Y lo que te está pasando es que la inflación te come el poder adquisitivo y podés comprar menos. Entonces, en cualquier cosa que vos quieras mirar, que es este consumo cotidiano, la economía se mueve, mejor dicho, está casi estancada. ¿Qué es lo que pasa con lo otro, con lo que es consumo esporádico? Vos podés intentar ganarle a la inflación adelantando el consumo. Y en algunos casos, como si vos pones un plazo fijo, no te cubre la inflación, decís, bueno, si pongo un plazo fijo, dentro de 5 años me voy a comprar la mitad del auto que me puedo comprar hoy, entonces cambio el auto hoy. Y paradójicamente, como otra de las distorsiones que tenés es que la gente percibe que el dólar oficial no es el dólar verdadero, aquel que tiene poder adquisitivo lo suficientemente importante intenta adquirir dólares blancos oficiales comprando autos alemanes. O sea, es una compran barbaridad. indirectamente dólares. Compran directamente dólares. Claro. Y fíjate cuál es como vos marcás la perversión, no ya de la patología de la economía, sino de las trabas que vos vas poniendo. Cuando recién pusiste el cepo dijiste, aquel que demuestre que tiene poder adquisitivo en blanco, que compre. Así empezamos. Me parece bárbaro. Siguiente paso, dijiste, no, bueno, ahora lo empiezo a trabar. Siguiente paso es, te restringo las extracciones de tarjeta de débito en el exterior. Cualquier persona que tiene una cuenta sueldo tiene una tarjeta de débito. Aquel que tiene un pariente afuera, que se iba a Colonia, que se iba a un país limítrofe, podía sacar dinero. Le dijiste que no. Entonces ahora, ¿cuál es aquel que puede comprar dólares blancos turista en el exterior? Aquel que tiene una tarjeta de crédito internacional emitida en la Argentina. O sea, ¿quién se beneficia comprando dólares baratos? Aquel que tiene una tarjeta de crédito internacional, un porcentaje muy pequeño de la población, y aquel que puede comprar autos de alta gama. Vos mirás cómo funciona el consumo masivo está limitado y tracciona al 1, 1,5%. Los autos normales, general, 20%. Los autos de alta gama, 75% más que el año pasado. Bueno, es un dislate. Y no lleguemos a los subsidios en cuanto a servicios. Luz, gas, ahí tenés otra historia.
Bueno, o sea, la señora que compra una garrafa paga el gas una barbaridad y el señor que tiene subsidiado el consumo y tal vez en el country tiene una pileta climatizada, 2,50 pesos. Eso es así, a mí me toca, mañana viajo a Santa Fe, pero viajo mucho por el interior y si vos preguntás cuánto cuestan los servicios públicos básicos, transporte, gas y electricidad, y cuestan 4 o 5 veces más que acá. Bueno, pero ese es un problema que hay que comprenderlo en su verdadera magnitud. Los subsidios eran en el año 2003 1.500 millones de pesos, en el año 2007 15.000 millones de pesos. Este año van a ser 135.000 millones de pesos, que es el 4,5% del total de la economía argentina. Estamos destinando el 4,5% de todo lo que producimos a estos subsidios. ¿Cuál es el problema adicional? Que es que la economía argentina se fue quedando, o mejor dicho, el fisco, producto del mal gasto, se fue quedando sin recursos. Entonces, ¿cómo hace para solventar estos subsidios crecientes? Emitiendo dinero. Si vos te preguntas cuánto dinero le va a pasar este año el Banco Central al Tesoro, y te digo, trata de adivinar, la respuesta es 135.000 millones de pesos. Entonces, 135.000 millones de pesos. El monto equivalente a los subsidios. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que das un subsidio mal, se lo cobras, se lo das a alguien que no lo necesita, por ejemplo, se lo estás cobrando a todo el resto de la población con inflación. Eso hay que decirlo, es así. Ahora, ¿cuánto tiempo se puede mantener esto? 25, 30% de inflación, 2% de crecimiento, emisión monetaria. Hoy lo escuchaba a Amado Boudou decir que aquellos de la oposición que dicen que hay que parar el gasto, en realidad lo que quieren hacer es de alguna manera enfriar la economía y que los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no veo en el gobierno ninguna intención de este reconocimiento. Primero, en el gobierno no hay una visión clara y sobre todo en ausencia de la presidenta, hay una inhabilidad para tomar decisiones. No se Entonces, todavía no vemos nada. Entre paréntesis, estamos entre paréntesis y coincido. Primero, esto de a quién afecta más o menos, está claro, desde que la inflación empezó a adquirir una velocidad como la actual, todos los índices de pobreza y desigualdad empezaron a aumentar. A pesar de la asignación universal por hijo, a pesar de cualquier otro tipo de gasto. Entonces, a pesar de los subsidios, pobreza y desigualdad aumentan. ¿Cuánto se puede mantener? Bueno, dependiendo de qué tan profundo sea el diagnóstico del gobierno. Primero, medidas va a tener que tomar porque además de lo estructural, que es la economía no tracciona y tiene una inflación galopante, está perdiendo reservas a un ritmo muy, muy rápido. Entonces, alguna decisión con respecto a esto tienen que tomar. Una puede ser, bueno, quiero generar confianza como para que entren dólares que están ávidos de entrar en la Argentina para financiar o para poder tener por lo menos ingreso de capitales que me permitan paliar los que se me van por otro lugar. La otra puede ser, mira, trabo más la compra de dólares, pongo tipo de cambio turista, este tipo de cosas. Otra puede ser, restrinjo más, cierro torniquetes más a la economía, con la cual la hago languidecer inclusive más profundamente. Alguna decisión tienen que tomar. Lo que no es cierto es que este modelo, en estas circunstancias, esté ayudando a que la Argentina tenga una matriz social más moderna y más equitativa. Eso no está ocurriendo. En un momento donde el mundo está como... O sea, Argentina es de los pocos países que tiene inflación en el mundo. En un mundo con dinero. A ver, el mundo, si vos me preguntás cómo está el mundo, para mí el mundo está en un paréntesis también. ¿Por qué digo esto? Porque la crisis financiera internacional empezó en agosto de 2007 y no se terminó de limpiar. Vos decís, ¿qué le pasó a Argentina que creció tan rápido desde el 2003 al 2008? Algo muy sencillo. Aquellas cosas que acogotaron el crecimiento muchas veces en la historia de nuestro país, pero particularmente desde el 98 hasta el 2002, que eran el tipo de cambio no era competitivo, y la carga de intereses sobre la deuda ahogaban el crecimiento, eso estalló con la crisis. La crisis tuvo 50% de pobreza, 25% de desempleo, pero también limpió estos obstáculos y por eso que Argentina creció tan rápido al principio. El mundo tuvo, si querés, más o menos, una circunstancia similar y no la terminó de limpiar, y por eso vos ves que a Estados Unidos le cuesta crecer, a Europa le cuesta crecer, y esa situación todavía no se limpió. Los países periféricos tienen una situación más holgada, pero que también depende del mundo. Han tenido políticas distintas. Nosotros somos el único país de Latinoamérica que en este año ha perdido reservas, 25% de las reservas. Brasil, inclusive con problemas con respecto a los flujos de capital, tiene el mismo nivel de reservas que a principio de año. Perú incrementó las reservas, Uruguay incrementó las reservas. ¿Y qué es lo que pasa acá? Este problema de que el diagnóstico es tan malo que no lo podés resolver salvo con parches en la dinámica del gobierno nacional. Para dejarlo claro con números, el contexto internacional te sigue ayudando, las exportaciones del complejo sojero son 22.000 millones de dólares. ¿Y en qué se te van esos dólares que entran? Déficit energético, que quiere decir imprevisión durante mucho tiempo, 6.500 millones de dólares.
Déficit de automóviles, otros 6.500 millones de dólares. Déficit de turismo, 10.000 millones de dólares. Es imprevisión energética, falsa reindustrialización, porque por auto que se produce en la Argentina, el déficit del sector automotriz es 2 veces el que era en el 2003. ¿2 veces el que? Por auto producido en la Argentina, el déficit que tenés de comercial es 2 veces más grande que el de hace 9 años. Y por otro lado, en que el tema de los parches, como haber puesto un cepo que te genera un dólar paralelo, es un mal incentivo, y entonces Argentina, de tener ingresos o estar en equilibrio con respecto al flujo de turismo, hoy pierde 10.000 millones de dólares anuales. Martín, es como si en nuestra familia gastamos más de lo que ingresa. Entonces comenzamos a tomar las reservas, que las tenemos por una eventualidad. ¿Eso pasa hoy en Argentina? Sí, pero no solo... ¿Qué es lo que pasó en Argentina? Al principio, como te dije, la crisis permitió que creciera fácil porque habías limpiado los problemas históricos y vino un contexto internacional favorable. Y eso te puso un curso de 8% y después tenés que empezar a corregir los problemas. En lugar de corregir los problemas y tensiones que se empezaron a suscitar, Argentina eligió endeudarse, no con los mercados financieros, eligió endeudarse con el futuro. Entonces, cuando primero te regaló plata la soja, cuando eso paró en la crisis del 2009, lo que dijiste es, me voy a endeudar a 20 años, voy a usar los fondos de FJPs. Entonces mal utilizo las reservas de lo que es nuestro sistema previsional, ergo, en 20 años vas a tener un problema previsional. Cuando eso se acabó, dijiste, voy a usar las reservas, eso fue en el año 2010. Hoy, 3 años después, ya te están trayendo la factura. Y cuando eso se acabó, el gobierno dijo, voy a emitir. Y eso te trae la factura al año siguiente, porque lo que tenés es más inflación. Entonces te estás endeudando con el futuro, cada vez con un futuro más cercano que te trae para que pagues, en lugar de a 20 años, después te lo trae 3 y ahora te lo trae el año siguiente. Ahora, ¿cómo imaginás el 2014? Porque vos vas a asumir como diputado, va a haber una renovación. ¿Qué expectativas hay sobre lo que puede hacer la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores sobre algunos temas económicos? A ver, casi todos los temas económicos, salvo el presupuesto, salvo los temas impositivos, son resorte del Poder Ejecutivo. Entonces, si vos me decís cómo se para la inflación, tiene que haber un compromiso del Poder Ejecutivo. Si vos decís cómo se para el narcotráfico, tampoco es un resorte del Congreso. Si vos me decís cómo se resuelve la inseguridad, tampoco es un resorte exclusivamente del Congreso. Me parece que hay un trabajo que hay que hacer en cuanto a tener bien claro el diagnóstico y comunicarlo, y esto es importante porque para mí el problema es mucho más profundo, que tiene que ver con el sistema político. Hace mucho tiempo que venimos haciendo lo mismo, y haciendo lo mismo no vamos a tener otro resultado. Entonces yo no veo modificación de fondo de las propuestas que hay. Sí. Yo tampoco, por eso te lo pregunto. Bueno, pero hay que trabajarlo. Pero eso incluso, Martín, quien está en el Congreso es quien me representa. Así es. Y tiene más voz que yo, que estoy en mi taller, en mi tornería. Entonces no es que es lo mismo y es del Ejecutivo exclusivamente el salir o que nos saquen de esta situación. No tengo ninguna duda. O sea, quien está en el Congreso sentado lo votamos para que nos represente y grite por nosotros. Ese es un buen punto. Yo creo que desde el Congreso se pueden hacer varias cosas. Primero, uno puede forzar discusiones, pero ya lo hemos visto. Si el Gobierno Nacional o el Poder Ejecutivo o el partido gobernante tienen quórum propio, muchas cosas se pueden obstaculizar. Segundo, vos podés oponerte a otras cosas y las podés parar, sí, en algunos casos sí. 3, podés tener un volumen comunicacional y convencer a la opinión pública de manera tal que el gobierno esté forzado a tratar algunas cosas. Esto pasó, por ejemplo, con el mínimo no imponible. 4, hay que empezar a crear consensos y maneras distintas de trabajar en la política, porque hay un montón de cuestiones que hay que resolver que no son solo discursivas. Y yo creo que eso es muy importante en la Cámara que viene. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me parece bárbaro que el tema del narcotráfico se haya puesto finalmente sobre el tapete, a pesar de que hay alertas de hace mucho tiempo. Pero le preguntaría, y tenés un juez y un fiscal, le preguntaría cuántos políticos los están llamando para tener un diagnóstico mucho más profundo, más detallado de lo que está ocurriendo, más allá de que los convoquen los medios. Si no conseguimos generar esta dinámica en el sistema político, el problema lo podemos tapar, pero estructuralmente sigue siendo igual de problemático. Y esto tiene que ver con el propio sistema, y ahí miro al PRO, al Frente para la Victoria, sí, claro, al Frente Renovador y también a UNEN. No se puede construir proyectos políticos alrededor de personas porque la fábrica de personas políticas de la Argentina está rota. ¿Qué quiero decir con esto? Funciona cada vez peor. Si yo miro cómo el sistema político creaba líderes en los 80, en los 90, en el 2000 y ahora, digo, no veo que nada esté funcionando mejor, con lo cual tenemos que cambiar el método. Y eso es complicado y hay que elegir formas de trabajo distintas. ¿Garantiza algo? No.
pero tenemos que elegir cuáles son las maneras en las cuales colectivamente, ampliando los espacios, preguntándole a la gente, haciendo un trabajo que no es solo los medios de comunicación o propuestas o respuestas a los problemas que tienen que ver con 5 minutos de una respuesta, empiezan a generar otra dinámica para encauzar temas que son mucho más profundos que lo que se ve superficialmente. Martín, muchas gracias por haber estado con nosotros, como siempre. Gracias a ustedes. Continuamos.